Bueno, en esta clase de química lo que vamos a aprender hoy son las combinaciones de los óxidos. En sí lo que vamos a hacer es obtener un óxido, también llamado como óxidos básicos. Bueno, lo único que tenemos que hacer es acá, a ver, vamos a tomar de esta parte lo que es los ejemplos, ¿ya? Lo que tenemos que tomar es, vamos a combinar, dice, uno de los siguientes, ya, vamos a ir más arriba, más arriba. Ya, listo. Dice en los ejercicios para repasar óxidos metálicos. Lo que vamos a obtener es, como decía, ¿no? Los óxidos metálicos. Uno de los siguientes, dice, uno de los siguientes cationes metálicos de número de oxidación fijo con el anión óxido. Listo. El fijo es el anión óxido. Este es el anión. Tiene una carga negativa, ¿no? A los que tienen carga negativa se les conoce como anión negativo, o también se llama anión, ¿no? Los que son cationes también se llaman, tienen cargas positivas. Nos referimos a todos los elementos metálicos que tienen valencia 1, o también podemos decir que tienen carga positiva, ¿ya? Por ejemplo, el sodio más 1, el magnesio más 2, el calcio más 2, así, sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy es escribir la fórmula combinando cualquiera de estos elementos con el anión óxido, ¿ya? Con este anión óxido. Por eso se dice fijo. Entonces, lo que vamos a anotar es acá, vamos a escribir entonces, ¿ya? Vamos a combinar, a ver, uno de estos. Vamos a combinar el calcio más 2, ¿ya? Su única valencia del calcio es más 2. Entonces, anotamos acá, vamos a anotar calcio. Calcio tiene su estado de oxidación, en este caso es más 2. Más 2. Lo que vamos a combinar es con el anión óxido o el oxígeno, en este caso. Oxígeno tiene su carga o su valencia es, en este caso, menos 2. Tengo menos 2, entonces al combinar esos dos elementos, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a colocar nuestra respectiva combinación y como resultado nos van a dar calcio y el oxígeno. Acá podía haber colocado 2. Acá también podía haber colocado también 2. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque los dos se van a simplificar al final, ¿no? Este tiene 2, este 2. ¿De dónde viene? Este 2, como tenía carga negativa, se intercambian con este positivo, viene acá abajo. Ya, se intercambian ambos, ¿no? Claro, obviamente acá abajo, como subíndice, ya no se escriben los signos. Ya, entonces directamente si simplificamos, quedaría como está ahí. Esto sería entonces mi reacción química de lo que es el óxido de calcio. Ahora lo que tengo que hacer es colocar el nombre. Ya, vamos a anotar primero. Vamos a colocar directamente calcio y el oxígeno. En este caso nuestra fórmula es, esto sería la fórmula química. Ahora vamos a colocar el nombre. Bueno, el nombre nada más se coloca en 3 sistemas, ¿no?
Sabemos que en química existen 3 sistemas en nomenclatura UPAC. Primeramente el tradicional, luego el stock, luego el UPAC, ¿ya? Pero no nos dice en qué tenemos que colocar el nombre, no nos dice acá. Lo único que tenemos que hacer es buscar cualquiera de los 3 sistemas, ¿no? Anotar. Entonces, en este caso vamos a colocar en el stock. Por ejemplo, voy a colocar óxido de calcio. En stock estoy colocando calcio y tengo que abrir el paréntesis. En el paréntesis tengo que colocar el estado de oxidación del calcio, ¿no? Eso tengo que fijarme. Entonces, en este caso va a ser Romanos 2, calcio. Listo. Ya he obtenido mi fórmula química al combinar el calcio más 2 con el oxígeno menos 2. O también conocido, como nos dice en el ejercicio, dice catión metálico. El catión metálico es el calcio. Luego dice el anión. Para todos tienen que combinar con este oxígeno. Con este oxígeno tienen que combinar. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar, sumar, ¿no? Combinar. Por eso estoy sumando. Al combinar, obtenemos esta fórmula. Al final, se han simplificado el 2 y con el 2. Listo. Como nombre tendríamos lo que es el óxido de calcio 2. Por último, vamos a combinar otro de los elementos. Por ejemplo, acabo de combinar el calcio con el oxígeno. A ver, vamos a combinar este aluminio. Aluminio, entonces anotamos. Aluminio. Un tantito, ahora sí. Vamos a combinar el aluminio. Voy a escribir la fórmula del aluminio y le voy a escribir su estado de oxidación es 3. Además, el aluminio solamente trabaja con 3, ¿ya? Su estado de oxidación es 3. Entonces escribimos aluminio más 3. Más 3. Y combinamos de la misma forma. Vamos a combinar con el oxígeno. El oxígeno que en este caso es menos 2. Anotamos. Para todos es menos 2 el oxígeno. Para esto es necesario también conocer la tabla de valencias. Vamos a anotar menos 2. Y si yo tengo mi fórmula, entonces lo que vamos a anotar es acá la obtención. ¿Qué obtenemos entonces al combinar estos dos elementos? Lo que vamos a obtener es igual, van a intercambiarse. Aluminio va a tener como el del oxígeno, su carga del oxígeno, en este caso va a pasar acá. Va a ser menos, no es menos 2, ¿no? En este caso ya va a ser sin el signo, 2. Después vamos a colocar lo que es acá el oxígeno. El oxígeno en este caso es el del aluminio, su carga del aluminio que es positivo, el catión positivo, eso va a pasar lo que es al subíndice. En este caso va a ser 3. En otras palabras, lo único que hacen es intercambiarse. Entonces, acá tendríamos óxido. Igual, voy a colocar este nombre en el sistema stock. Entonces, vamos a colocar óxido de aluminio, en este caso. Aluminio. Óxido de aluminio. Tres. ¿Ya? Ese 3 es del aluminio. Eso debemos tomar en cuenta. Listo, así voy formando
el catión metálico, que son todos estos. El anión es fijo, en este caso es el oxígeno. El oxígeno es el anión. Así vamos combinando entonces, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ahora, perdón, lo que vamos a obtener ahora es, vamos a ir obteniendo así. A ver, voy a obtener lo que es a ver, vamos a ir uno más. Vamos a ir, a ver, nos vamos a ir al siguiente cuadro. Ya, al siguiente cuadro de abajo. Y vamos a tomar en cuenta, ¿qué dice? Hay que leer, ¿no? Lo que nos pide. Uno de los siguientes cationes metálicos, aquí están. Estos son los cationes metálicos. De número de oxidación variable. Con el óxido, con el anión óxido. Bueno, en estos cationes, por ejemplo, el mercurio no solamente trabaja con 2, ¿no? El plomo tampoco trabaja solo con 4, sino que aparte de estas, sus cargas, tienen otras cargas o también otras valencias. El oro, igual. O sea, todos los elementos metálicos que están acá, o todos los cationes metálicos que están acá, estas no son sus únicas valencias, sino que son, al menos tienen 2, ¿ya? El estaño, por ejemplo, tiene 2 y 4. Entonces, lo que vamos a trabajar acá es, vamos a buscar nuestra tabla. Vamos a buscar nuestra tabla y vamos a abrir. A ver, nos vamos a ir a documentos, que debe ser mi tabla. Ya. Mientras voy buscando, entonces vamos a anotar acá entonces, ¿no? Vamos a ir cambiando. Vamos a trabajar con, a ver, por ejemplo, vamos a trabajar con mercurio, ¿ya? Con mercurio vamos a trabajar. Aquí vamos a buscar la tabla, debe ser por acá. Debe ser por acá. Vamos a sacar la tabla. Ya, la tabla. Vamos a abrir la tabla. Y para cerciorarnos o para percatarnos cómo trabaja. Listo, entonces vamos a ir a nuestra pizarra de nuevo. Entonces, como decía, vamos a trabajar mercurio con, mientras va viendo, vamos a ir al mercurio. Acá está. ¿Dónde está el mercurio? Acá está, el mercurio más 2. Entonces anotamos mercurio más 2. Entonces vamos a anotar mercurio más 2. Su carga positiva, más 2. Lo que voy a hacer es combinar con el anión óxido, en este caso el oxígeno. El oxígeno es constante su estado de oxidación, en este caso es menos 2. Entonces vamos a anotar oxígeno menos 2. Entonces anotamos menos 2. Ya, menos 2. Listo. Lo que vamos a obtener ahora, lo que tenemos que anotar es la reacción que vamos a obtener al combinar estos dos elementos, ¿no? Entonces anotamos, igual tienen 2, 2. Al final, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es mercurio y el oxígeno. Ya no voy a escribir estos dos acá abajo, ni este 2 acá abajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se van a simplificar, son igualitos, 2, 2, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de este 2 también 1. Entonces, 1, 1. Ahora lo que tengo que colocar es el nombre, ¿no? Tengo que revisar, ¿qué dice? Tengo que colocar en 3 sistemas el nombre, ¿no? Dice nomenclatura tradicional y también tengo que colocar en nomenclatura stock. Entonces, vamos a ir a nuestra tabla. Entonces, vamos a revisar nuestra tabla. Ya, mientras, vamos a colocar el nombre. Nombre tradicional, vamos a colocar mientras. A ver, vamos a ir el nombre tradicional. Entonces, vamos a colocar aquí T, vamos a colocar T, 2 puntos. Y entonces anotamos acá, tradicional.
Y mientras va a abrir la tabla. Vamos a recurrir, vamos a ir anotando. Ahí está la tabla, ¿no? Ahí está la tabla. Vamos a abrir nuestra tabla. Ya. Listo. Lo que vamos a revisar acá en nuestra tabla es lo siguiente, de los metales y de los no metales. En este caso vamos a ir a los metales, ¿ya? Aquí está mi tabla que tengo. Entonces vamos a buscar para el mercurio. Aquí está. El mercurio trabaja con 1 y 2, tiene valencia, ¿no? ¿Por qué había dicho que es variable? En la pregunta mismo dice, ¿no? Uno de los siguientes cationes metálicos de número de oxidación variable con el anión óxido. Número de oxidación variable. ¿Qué significa que es variable? Ya hemos dicho, ¿no? Como acabamos de indicar. Variable significa que tiene 1 y 2. Puede trabajar con 1 o con 2. En cambio, los anteriores ejemplos que habíamos visto, hemos hecho, por ejemplo, con el calcio. El calcio solamente tiene 2, ¿no? Y no se consideraría variable, sino que es fijo. El 2 fijo tiene todos estos elementos. Todos los elementos de acá también, ¿no? Por ejemplo, también hemos hecho el aluminio. Entonces, el aluminio, buscamos el aluminio. Acá está igual, más 3. ¿No? Entonces, son fijos su estado de oxidación de estos elementos. Ahora estamos yendo a los elementos que tienen su estado de oxidación o los cationes metálicos, ¿no? Esos todos son cationes metálicos. Su estado de oxidación en este caso es variable. Puede ser 1, puede ser 2. En este grupo puede ser 1 y 3. En este grupo puede ser el 2 o el 3. En este grupo puede ser el 2 o el 4. Entonces, lo que estamos haciendo es uno de los ejemplos de acá. Entonces, como dice, variables. Todos estos son variables, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es igual, de la misma forma como el ejercicio anterior. Entonces, ya hemos visto, el mercurio trabaja con 1 y 2. Entonces, acá estamos trabajando con el mayor valencia. En este caso sería mercúrico sería en este caso. El mercurioso sería con el menor valencia, con más 1, pero con 2 es ico. Entonces, en este caso va a ser óxido mercúrico. Óxido mercúrico. Voy a seguir anotando el nombre. En este caso va a ser, dice en el otro sistema, dice en el stock. Entonces acá tengo que anotar en el stock. Entonces vamos a anotar una S para diferenciar ese 2 puntos. Entonces vamos a anotar el nombre. En este caso sería óxido de mercurio, pero en este caso va a ser dos. Estoy especificando ahí con la valencia que está trabajando. Entonces anotamos acá. Vamos a recorrer. Ya tengo entonces así mis fórmulas químicas y vamos a ir formando otro más. En este caso va a ser, vamos a coger de acá. Ya, tomé con mercurio, a ver, vamos a tomar con, a ver, con plomo. Entonces vamos a anotar acá, el plomo en este caso es más 4. Entonces acá combinamos, entonces anotamos ahí, con su respectivo estado de oxidación. Plomo más 4. Más 4. Y lo vamos a combinar con el oxígeno. Ya.
En eso consiste. Estamos todos los elementos metálicos, estamos combinando con el anión óxido, ¿ya? O el oxígeno con su carga negativa. Entonces anotamos acá, carga negativa. En este caso va a ser menos 2. Listo. Ya tengo entonces formulado. Lo que tengo que hacer es obtener la respectiva reacción química. En este caso va a ser Pb, oxígeno. En este caso acá va a venir el 2. Se intercambian, como hemos dicho. Acá en este caso también vendría a el 4. Ya tengo entonces, pero acá no solamente va a permanecer ahí como está, sino va a pasar lo siguiente. Se van a simplificar este 2 con este 4. ¿Qué significaría entonces? Este 2 se va a volver, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Listo, pero ya no voy a anotar este 1, ya no es necesario anotar. Listo. Ya, lo que vamos a anotar es nada más Pb2. Entonces ahora por último lo que tengo que hacer es anotar el nombre, pero el nombre tengo que anotar en dos sistemas, en el tradicional y en el stock. En el tradicional parece más sencillo anotar. Lo único que voy a anotar es óxido ya. A ver, antes, para que entiendan mejor. El plomo, ¿con cuántos trabaja? Trabaja con 2 y 4. Aquí está el plomo. Vamos a ir acá. ¿Dónde está? Acá está. El plomo. 2 y 4. ¿Ya ve? Aquí está. 2 y 4. Entonces, lo que vemos, lo que tenemos que tener en cuenta es, ya. El 4, entonces, ¿qué había sido? El mayor había sido, ¿no? El menor es el 2. Entonces, como es mayor, entonces tengo que terminar en ico. Óxido plúmbico. Plúmbico. Óxido plúmbico. Ese va a ser en el sistema tradicional. Por último, notamos en el sistema stock. En el sistema stock está lo que es en números romanos. Entonces aquí vamos a anotar óxido de plomo, números romanos de 4. Tengo que anotar entonces 4, anotamos esto. Listo. Entonces ya sería llenando mis tablas de ejercicios, ¿no? El cuestionario que tengo de química, donde tengo que obtener las fórmulas químicas, tengo que obtener el nombre y el nombre stock. En el anterior solamente era un nombre, podía ser cualquiera de ellos, podía ser inclusive el nombre en el sistema UPAC. Ya, aquí están los, como hemos dicho, los fijos. Con este oxígeno menos 2 combinamos, vamos a obtener la fórmula tal como hemos hecho, y aquí vamos a anotar el nombre en cualquiera de los tres sistemas. Pero en cambio acá es distinto. Acá es distinto. Aunque no tan distinto, pero solamente aumenta lo que es el nombre stock. ¿Ya? Nombre tradicional. O sea que está especificando dos nombres en los cuales tengo que anotar los nombres. Listo. Aquí tengo lo que es variable, ¿no? O sea, varían sus estados de oxidación de estos elementos o de estos cationes metálicos. Y el anión oxígeno es fijo, menos 2. La fórmula también, tal como hemos hecho, se tiene que llenar acá. Acá en la nomenclatura tradicional, de la misma forma, sus nombres tienen que anotar en ese sistema, en el tradicional. Acá en el stock, como hemos hecho en los ejemplos. Listo. Entonces, así se va haciendo cada uno de los ejemplos. Aquí vamos a anotar acá un poquito. Es espacio.
Este es nombre. Va a ser de la misma forma. Vamos a hacer espacio. Vamos a hacer espacio. Listo. Así hemos ido obteniendo lo que son las fórmulas químicas. Fórmulas químicas, también su nombre. Su nombre, la fórmula, el anión óxido, perdón, y el anión oxígeno es lo mismo, ya el catión metálico, cualquiera de los metales. En los siguientes ejemplos, lo que se tiene que hacer en la siguiente página es nada más sencillo. Solamente hay que... Acá vamos a ir primero. Ya, en esta sección, lo que se tiene que hacer es obtener, ya tenemos el nombre. A partir del nombre tenemos que ir anotando sus fórmulas químicas. Óxido de cobalto 2. Ya vamos a tener acá. Óxido de estaño 4. Pero, para no complicarse, es mejor hacerlo todo esto. Si hacemos todo esto, entonces vamos a encontrar las fórmulas. Óxido de aluminio, acabamos de hacer. Acá está, eso ya hemos hecho, óxido de aluminio, acá está, óxido de aluminio. Lo único que tenemos que anotar es esta fórmula, nada más. Acá se tiene que anotar entonces solamente las fórmulas nomás. Y esas fórmulas lo van a buscar en los cuadros que acabamos de hacer, ¿no? Óxido de calcio también hemos hecho. Entonces acá eso nomás hay que llenar. Está sencillo, entonces vamos a ir a la siguiente página. En la siguiente página, ¿qué dice? En la página 10. Dice en cada una de las fórmulas químicas, subraya el catión y en el espacio correspondiente escribe su número de oxidación. ¿Cómo tenemos que hacer entonces acá? Ya sabemos qué es catión, ya sabemos qué es anión. Los cationes son todos los elementos que tienen carga positiva. Y sabemos que acá el potasio, el magnesio, el cobalto, el mercurio, el estaño, el plomo, así todos esos elementos son cationes. Acá lo único que tenemos que hacer es inclusive anotar aquí catión, o sea, potasio en este caso acá, potasio, y tenemos que anotar su estado de oxidación. Dice su número de oxidación. ¿Cuánto es acá del potasio? Acá en esta reacción. Es +1. ¿Cuánto es acá del magnesio? Es +2, porque se simplificaron. El 2 también, el oxígeno tenía 2, ese magnesio tenía 2, al final se simplificaron. Entonces tenemos que colocar acá, +2. Magnesio +2. Acá tengo que anotar cobalto +3. Así, sucesivamente en cada uno de los espacios que tengo que acá. Acá lo mismo, escribe el nombre tradicional o stock, los siguientes compuestos. Por ejemplo, acá ya hemos hecho del PB2, PB oxígeno 2, acá está. Como he dicho, si nosotros hacemos toda la tabla, las dos tablas, ahí mismo vamos a encontrar sus fórmulas, ahí mismo vamos a encontrar sus nombres, y eso nomás aquí se llena en estas secciones de la página 10. Entonces hemos ido obteniendo los nombres, solamente hay que entrar acá. Dice en el tradicional o stock. En cualquiera de los dos sistemas debo anotar aquí los nombres. Y por último, lo que tenemos que hacer acá es, en esta sección, en la última tabla de nuestro trabajo de casa, tenemos que anotar, dice, completa la siguiente tabla colocando la fórmula o el nombre tradicional o stock. ¿Qué significa eso? En este cuadro, en cada uno de los cuadros izquierdos, quiero decir los blancos, de 1 al 20. ¿Qué tenemos que hacer? En el 1, por ejemplo, ya está su nombre. Lo único que tengo que llenar acá es su fórmula química. En el 2, ya está su fórmula. Lo que tengo que anotar acá es su nombre. Puede ser en el tradicional o en el stock. Entonces, así, cada uno. Aquí está el óxido niquélico. Entonces, acá tengo que anotar su fórmula. Acá está una fórmula química. Acá está lo mismo, como nosotros hemos hecho. Por casualidad se nos aparece ahí. PB oxígeno 2. PB oxígeno 2. Entonces, ¿quién era ese, su nombre? Cualquiera de los dos puede anotar en este caso. Cualquiera de los dos. Óxido plúmbico o óxido de plomo 4. Cualquiera de los dos tengo que anotar acá en ese cuadrito. Así sucesivamente en cada uno de los cuadros. Acá, por ejemplo, también hemos hecho esto. Mercurio, oxígeno. Acá está.
hemos obtenido. ¿De cómo hemos obtenido eso? Al combinar esto, listo, hemos simplificado. Lo que hemos obtenido es en los dos sistemas sus nombres, ¿no? Tanto en el tradicional como en el stock. Entonces, en el tradicional es óxido mercúrico, ¿no? Porque sabemos que el mercurio trabaja con 1 y 2. Acá está trabajando con el mayor, óxido mercúrico. Y así, entonces, debo ir llenando aquí los nombres, así sea en el tradicional o stock. Si no es nombre, entonces debo anotar las fórmulas químicas. Y eso lo vamos a encontrar también en las tablas ya llenadas en la página 9. Lo importante es llenar la página 9. Pero si alguien no entiende mejor, tenemos este texto que están con los ejemplos. Anteriormente hemos indicado qué página, qué página. Aquí, por ejemplo, tengo el óxido de óxido férrico, ¿ya? Porque el ferroso sería con 2. Acá está trabajando con 3. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando nuestras tareas, nuestros ejercicios de casa. Eso sería por esta clase. Entonces, nuestra clase estaría terminándose.